Hola a todos, ya estoy de nuevo por aquí con otro nuevo vídeo que espero que os guste. Como ya he comentado otras veces, cuando paso un tiempo sin comprar en AliExpress me bombardean con publicidad con artículos más o menos prácticos y a precios más o menos buenos. En una de esas publicaciones me ofertaron un multímetro digital tipo lápiz, más un juego de puntas intercambiables de diferentes tamaños y tipos por menos de 7 euros envío incluido. Como sabéis, algunas veces tenemos la mesa de trabajo con mucho lío y es complicado el tener que estar mirando el multímetro, incluso algunas veces tenemos que estar cambiando la vista para mirarlo y se nos escapa la punta de medida y la podemos llegar a liar. Por lo que me pareció un artículo muy práctico y útil, el poder estar haciendo las diferentes mediciones y levantar la vista del equipo que estoy reparando. Además, el precio del multímetro junto con los accesorios me parecieron una ganga y sin pensármelo mucho lo compré. Y después de esperar alrededor de una semana, aquí está el multímetro. El equipo viene en una caja de cartón fuerte y de bastante buena calidad, pero no deja de ser una caja genérica que posiblemente se use para este y otros modelos. En la caja indica que es un mini multímetro tipo lápiz, así como un dibujo de lo que esperamos encontrar en el interior del paquete, y en la parte inferior diferentes etiquetas con diferentes códigos de barras y el modelo del equipo que hemos comprado. Al abrir la caja, lo primero que encontraremos es el manual de instrucciones en inglés y chino, seguido de una pequeña bolsa con las diferentes puntas. Incluyen puntas de diferentes grosores y longitudes, así como una pinza de cocodrilo. Una punta de prueba negra estándar, como de 1 metro de longitud de bastante buena calidad, y como no, el multímetro. Todo muy bien protegido con una espuma con la forma de los diferentes componentes del equipo. En el tema de embalaje y protección podemos darle un 10. Al tacto se aprecia un equipo de calidad, robusto y bien terminado, construido con un plástico fuerte, no con el clásico plástico chinoso al que nos tienen acostumbrados. En los lados unas pegatinas con las diferentes funciones y medidas, así como el mínimo y el máximo dentro de cada medida que podemos medir con el multímetro. Podemos medir voltaje en alterna y continua, medida de resistencias y continuidad, capacidad, temperatura, etc. 3 pulsadores de goma. El más importante es el pulsador rojo con el que accederemos a las diferentes funciones del equipo. Y una pequeña pantalla de unos 3 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho aproximadamente. Muy fácil de leer en la oscuridad, pero difícil de leer con luz diurna. A la derecha de la pantalla, una pequeña ventana donde hay un LED de 2 colores, LED rojo y verde, para cuando usamos el multímetro como detector de voltaje sin contacto, diferenciar entre fase o neutro, etc. Para el funcionamiento del multímetro solo es necesaria una pila AAA de 1,5 voltios que se encuentra detrás de una tapa en uno de los lados del medidor. Incluso con la pila se nota ligero y cómodo de manejar para su uso cotidiano. Al poner la pila, el equipo se enciende directamente en la función auto y manteniendo pulsado el botón rojo durante unos segundos el equipo se apagará. El multímetro tiene 3 botones, el más importante es el rojo que es el que hace prácticamente todas las funciones. Después de pulsarlo unos 2 segundos el equipo se enciende. Y la pantalla nos muestra auto, indicando que la función automática está activada. Al volver a pulsar el botón rojo, iremos seleccionando manualmente las diferentes funciones del multímetro. Con la primera pulsación seleccionaremos la medida de voltaje en continua, con la siguiente pulsación voltaje en alterna, iluminándose también la indicación de True RMS. Con las diferentes pulsaciones iremos entrando en la medida de condensadores, diodos, temperatura en grados centígrados y Fahrenheit y frecuencia, todas las funciones con escala de medida automática. Tras pasar por todas las diferentes medidas en función manual, pasará nuevamente a la función auto. Debemos tener en cuenta que la función auto solo medirá voltaje en alterna y continua, además de resistencias. Para las demás medidas y funciones tenemos que seleccionarlas manualmente. Con el segundo botón All o retención de datos, como sabéis, podemos congelar el último dato o medida aparecido en la pantalla. Y ya con el tercer botón se cambia a la función de detector de voltaje en alterna. Aquí podemos seleccionar 3 funciones diferentes, la función EF de indicación de campos eléctricos o medida de voltaje sin contacto. La función Live es para indicarnos cuál es la fase y el neutro de una red eléctrica. Con la fase se enciende el LED rojo, mientras que con el neutro permanece apagado.
La función PA nos indicará la búsqueda de la secuencia de fase en una conexión de alta tensión. Si pulsamos durante 2 segundos este mismo botón, se encenderá un LED justo encima de la punta de medida, siendo muy práctico y útil cuando tengamos que realizar medidas en sitios con muy poca luz. El equipo dispone de apagado automático para ahorrar batería. Se apagará automáticamente pasados 5 minutos sin actividad. Empezaré las pruebas midiendo voltaje en continua, conectando el multímetro a una fuente de alimentación regulable, variando y midiendo los diferentes voltajes entregados por la fuente, junto con otro multímetro conectado de la misma forma para ver la diferencia de voltaje entre los dos multímetros y comparar cuál preciso es este pequeño multímetro, comprobando a la vez la función Hall o retención de datos y el cambio de polaridad. Después de ir variando bruscamente por diferentes voltajes regulando con la fuente de alimentación, el multímetro nos indica rápidamente el voltaje suministrado por la fuente. Las pruebas las he realizado variando la fuente entre 1 y 30 voltios y los resultados comparándolas con el otro multímetro han sido espectaculares, incluso mejor de lo esperado. En voltajes bajos de entre 0 y 10 voltios la diferencia ha sido de apenas un 0,06% y en voltajes por encima de los 10 voltios la diferencia fue de 0,20%. Para ser un multímetro de gama baja y muy económico, la precisión al menos en voltaje en continua es muy buena. La función de retención de datos funciona rápido y bien, lo mismo que si cambiamos la polaridad. Responde perfecto, apareciendo el guión delante de los dígitos en la pantalla, indicativo de que estamos midiendo el voltaje con la polaridad equivocada. A continuación, la medición de voltaje, frecuencia, voltaje sin contacto, función de detección de fase y neutro y todo el rollo en la medida de voltaje en alterna. Para hacer esta comparativa de voltaje en alterna usaré un medidor que tengo por aquí a mano y que muestra directamente el voltaje de red. Como podéis apreciar, la diferencia es de apenas 1 voltio entre los dos equipos. La precisión del multímetro en esta función igualmente es muy buena para ser un equipo de gama económica. Tras la medida de voltaje directa en los terminales de voltaje de red, pasaré a la medida de voltaje NCV o lo que es lo mismo medida de voltaje sin contacto. Una pulsación sobre el botón más cercano a la pantalla entraremos en esta función. En la pantalla aparecerá EF y si acercamos el terminal de medida del multímetro a un punto que esté presente el voltaje de red, el LED rojo se encenderá y el zumbador pitará con mayor o menor intensidad. En la pantalla aparecerán una serie de guiones que según nos acerquemos o retiremos del punto de voltaje se irán encendiendo o apagando. Si acercamos el pin de medida a cualquier voltaje, tanto en alterna como en continua por pequeño que éste sea, el equipo emitirá un pitido y encenderá el LED rojo. Una nueva pulsación sobre el mismo botón entraremos en la función Live. Esta función permite distinguir entre fase y neutro. Si tocamos un cable con corriente aparecerá OL en la pantalla y se iluminará el LED rojo y se activará el zumbador. Otra nueva pulsación en el mismo botón entraremos en la función PA o secuencia de fase. Esta función solo es útil para conexiones trifásicas y poder consultar el orden correcto de las 3 fases. El equipo mostrará la letra P junto con la A parpadeando. Según vamos tocando cada una de las fases en la pantalla aparecerá ahora PA, quedándose fija la letra A que antes parpadeaba, pasando a parpadear la letra B y así sucesivamente hasta detectar las 3 fases. Además se iluminará una señal roja indicándonos en qué sentido está girando el campo de la secuencia de fase. Esto es muy útil cuando necesitamos conectar un motor trifásico. Tras repetidas pulsaciones sobre el botón rojo llegaremos a la función de medidas de frecuencia, con un alcance hasta de 100 MHz según el fabricante. Como podéis ver, solo acercando la punta de medida ya se puede medir la frecuencia de la red. Realicé otras medidas de frecuencias con el generador de frecuencias y la exactitud en las medidas fue muy precisa. Pasando a continuación a la prueba de medida de resistencias. Aunque esta prueba la realicé comparándola con otro multímetro, no lo grabé, pero los resultados apenas variaron apenas un 0,5% en las diferentes comparativas con las que realicé las diferentes medidas. Instalo en el cable de medida la pinza cocodrilo que trae el propio multímetro. Esta pinza no encaja muy bien en la punta, que queda con bastante movimiento y holgura, lo que nos puede llevar a falsear las medidas.
Esta prueba la realizo midiendo una resistencia de 12 kiloohmios con una tolerancia de un 5% y como podéis ver el resultado que nos muestra es justo ese valor. Las diferentes pruebas de medida de diodos, capacidades y continuidad, como podéis ver en las diferentes pruebas tuve algunos problemas debido a la pinza cocodrilo del propio equipo. Podéis ver cómo algunas veces el equipo se vuelve loco o no muestra bien los resultados. En la medida de condensadores, la precisión es de un 1% en condensadores hasta un microfaradio. A partir de esta capacidad, la precisión puede llegar a ser hasta de un 10%, y lo mismo que ocurre con casi todos los multímetros, la medida de condensadores grandes es muy lenta. La pinza cocodrilo me ha estado dando problemas en las diferentes medidas que he tenido que realizar con ella, por lo que tendré que buscarle alguna solución al problema o descartarla a la hora de realizar las medidas. El multímetro también incorpora una pequeña linterna que se activa o desactiva manteniendo pulsado durante un par de segundos el botón que está más cerca de la pantalla. Esta pequeña función puede ser muy práctica y útil cuando tengamos que hacer mediciones con poca luz o en recovecos y sitios muy escondidos y poco iluminados. Junto con el multímetro también venía un kit con diferentes tipos y tamaños de puntas de medida que se pueden intercambiar con la punta principal del multímetro. El conjunto de puntas trae 6 puntas de diferentes tamaños y grosores para la medida en diferentes puntos que tengamos bajo medida, además de una punta con un terminal tipo horquilla para poder conectar el equipo directamente a un tornillo, y una pinza cocodrilo que, como ya he dicho antes, no se ajusta muy bien a algunas de las puntas de medida. Este kit con las diferentes puntas es muy práctico y útil a la hora de medir en las diferentes partes de los circuitos que tengamos bajo prueba. El multímetro también dice medir temperaturas, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit, pero al seleccionar esta función solo parece medir la temperatura ambiente. Seleccionada esta función y aunque intenté calentar la punta de medida, no obtuve ningún resultado. No variaba en nada, por lo que esta función no parecía ser muy útil. Por lo que decidí probar con una sonda de temperatura que tengo por aquí de otro multímetro, conectando el cable negativo de la sonda al terminal negativo del multímetro tipo lápiz y el cable positivo de la sonda directamente a la punta de prueba del multímetro. Como podéis ver, conectada a la sonda, el equipo mide perfectamente la temperatura. El fabricante ya podía haber incorporado una sonda de temperatura para poder aprovechar esta función. Creo que no se hubiese disparado mucho el coste final del multímetro. Pero bueno, es lo que hay. Solo os lo muestro para que lo tengáis en cuenta si alguna vez necesitáis medir temperaturas con este multímetro. Y ya con esto doy por terminado este vídeo, que espero os haya gustado y servido para poder usar este útil, práctico y barato multímetro. Darme un like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Adiós.